con nuestro invitado para conversar. Así es, José Tello, analista político, nos acompaña esta tarde ya. Y en principio, pues no, la pregunta cae primero de Madura. ¿Cómo es que ve esta renuncia, este proceso de transición que vamos a iniciar? Está tranquilo el ambiente, ante todo muy buenas tardes. Está en un ambiente que en verdad es lo mejor para un proceso de transición como el que vamos a tener. La calle está tranquila, en el Congreso están un poco atemperados, ¿no? Va a venir un debate ahora sobre la aceptación de la renuncia. Ya ha habido adelantos de opinión de que lo van a hacer. En consecuencia, el tema podría... La Junta de Portavoces al menos ha dicho de que debería, ¿no?, de aceptarse esa renuncia. Es que lógico, porque ellos buscaban al fin y al cabo separar a Kuczynski del gobierno y, bueno, o sea, lo que se conoce como el término anticipado de su mandato, ¿no? Por este tipo de situación que era el proceso de vacancia que se está dando por segunda vez, ¿no? En menos de 6 meses. Entonces, la situación de por sí es complicada, no a nivel de, digamos, ahora de lo que viene, porque lo que tiene que darse principalmente es un acuerdo de gobernabilidad, pero sin impunidad. Porque recordemos también de que los problemas que han habido de esto, de los financiamientos de campaña y todo lo demás, prácticamente pues ha involucrado a una gran parte de los partidos, ¿no? Pero cuando usted habla de impunidad, ¿a qué se refiere? Porque anoche, ¿no?, teníamos a un presidente Galarreta, un presidente del Congreso de la República, que se iba con el procurador rumbo a la Fiscalía para entregar las pruebas de que aquí había un delito para desaforar ya, iniciar este proceso de desafuero de los congresistas, pero el Junta de Portavoces habían decidido blindar a quien había entregado las pruebas y hablaron de él como si casi fuera un adalid de la justicia y tampoco, ¿no? Es decir, también... digamos, estaba yendo en contra de la ley, ¿no? No, claro, ahí hay una figura concurrente, ¿no?, de delitos penales. También resalta mucho el tema del tráfico de influencia, porque justamente cuando se dan estas conversaciones se habla de tener cierto blindaje de la fiscalía, como que si tú estás con el gobierno no va a pasar nada, y él habla un poco, e incluso ha hecho declaraciones ahora de que él no tiene miedo a dar la cara a la justicia. En todo caso ya se verá al momento que se prepare, no el expediente correspondiente para, bueno, o sea, seguir el trámite en el Congreso y también en el Poder Judicial, ¿no? Porque acá lo que se prevé también es una acusación constitucional, ¿no? Por cohecho. Claro, por tema de delito de función. Entonces habría que ver bien cómo se va dando todo esto, y justamente lo que decía es, dejemos un poco ya margen, digamos, en este caso, a que el tema se vaya solucionando en breve, porque lo que más importa es la transición en sí que va a haber en el Ejecutivo, ¿no? Ahora, lo que se escuchaba ayer, ¿no?, incluso escuchábamos las declaraciones de Lourdes Flores Nano, estaba repasando incluso lo que había dicho, decía que en definitiva lo que se había dado con este cambio, con esta segunda moción de vacancia, este cansancio de la gente a que pase algo, pero que en definitiva ocurra ya, porque es una situación, ¿no?, que es como que si estuviésemos postergando desde incluso una vez que asumió Kuczynski el gobierno. Es un cambio generacional en la política, que eso es lo que se marca, porque la gente está como que hastiada de esa clase política. Lamentablemente, justos pagan por pecadores también. Claro, lo que ocurre es que las élites políticas, y esto es algo que lo han desarrollado grandes estudiosos, no, podríamos citar a varios, incluso Pareto, Kovalinska, varios, señalan de que las élites se deciden renovar, o sea, una voluntad propia, deciden que haya una transición generacional, claro, o simplemente viene un corte de cabeza generalizado, que es la gran revolución. Entonces, ahora no dramaticemos tampoco con un tema de un golpe de Estado o algo así, ¿no?, sino que aterricemos, por ejemplo, en una situación tan complicada como lo que ha generado la Bajato, que después de la dividió se ha convertido pues en algo bastante complicado. Una hecatombe, no solamente en nuestro país, ¿no? Claro, sí, se puede decir regional, ¿no?, incluso más allá del Atlántico, pero si vamos nosotros a lo que es en sí este proceso, este tema del cambio que se viene, si viene un cambio definitivamente la élite política, va a tener que haber una renovación. Ok, pero ese cambio y esa renovación pasa porque haya una modificación en la ley electoral, digamos, para que haya toda una limpia. Sin embargo, para que pase eso, se necesitan los votos de los congresistas, y no estamos muy seguros de que los congresistas les convenga eso y tengan esa voluntad de hacerlo. Y de allí viene el hecho y la propuesta de algunos congresistas al interior de que no quieran respetar la ley como está estipulada, es decir, la Constitución como está en ese momento, y que quieran finalmente que se convoque a nuevas elecciones, que es más de lo mismo. Entonces, ¿cómo enfrentar esa situación para que lo entienda la gente también, ¿no? Una opinión, a ver, sobre ese tema de las nuevas elecciones es un clamor popular. No, si uno consulta al ciudadano de pie, todo el mundo quiere que haya nuevas elecciones. ¿Y es por qué? Porque está cansado de los mismos rostros. Es parte del hartazgo también, Ahora, ¿no?, cotidiano. hay
políticos muy diestros, con mucho expertise, que están agarrando la bandera del imposible. ¿Y por qué? Porque ellos saben de que es un buen negocio político, por decirlo de alguna manera, da muy buenos réditos el hecho de ahora hablar de una renovación, de que todo el mundo a su casa y nuevas elecciones. Pero es una imposibilidad, ¿por qué? Porque a diferencia del año 2000 y 2001, ¿no? Recordemos cuando cayó el régimen de Alberto Fujimori, ¿qué ocurrió? Hubo una disposición transitoria en la Constitución, mejor dicho, una modificación en la Constitución que permitió que las autoridades que habían sido electas en el año 2000 terminen su mandato expresamente el 28 de julio del año 2001. Por eso es que nosotros saltamos del 2000 al 2005, que era el quinquenio, al 2001-2006 y así vamos en correlativo. Entonces, ese es el punto. No existe un marco legal para que se dé esto. Tal es así que la congresista Patricia Donaire hace, si mal no recuerdo, 2 semanas, 3 semanas atrás, sí, presentó una más o modificatoria. menos presentó un proyecto de ley justamente en ese sentido, pidiendo una modificatoria de la Carta Magna. Y está bien, pero las cosas tienen que seguir su parámetro. Yo considero de que ahorita hay muchas voces, obviamente el oportunismo en política es algo natural, hay que respetar también su posición, ¿no? Pero creo que están generando una bulla innecesaria porque las elecciones generales son inviables. La elección presidencial que se iba a dar, si es que Bacana, Pedro Pablo Kuczynski y los dos vicepresidentes renunciaba, es algo que, bueno, al final no se va a dar porque está clarísimo que Martín Vizcarra va a venir y asumir la Pero y eso presidencia. lo consignaba la ley, además, digámoslo así. Claro, claro, la norma lo manda, ¿por qué? Porque lo que termina acá anticipadamente es el mandato del presidente por una vacancia o por una renuncia. Ahora, señor Tello, hemos visto, ¿no?, dentro de estas voces que han salido pues en las últimas horas a pedir incluso este cambio. Nuevo Perú es una de ellas en la cabeza de Verónica Mendoza. ¿Se puede hablar en todo caso de que esta crisis política generada por el tema de la nueva moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski se acabó esta crisis con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Va a acabar con la llegada de Vizcarra o va a continuar? Y eso incluso visionando pues de que no vaya a ser pues un presidente secuestrado como muchas voces están analizando. Queda más que claro que lo que va a haber acá ya es digamos, un gobierno que va a tener un respaldo del Parlamento. Por lo último que hemos estado escuchando. Pero aparte de eso, lo que ocurre es que ya han empeñado demasiadas energías durante 2 años en el conflicto que ha habido con Kuczynski. ¿Sería un dispararse los pies, hacer nuevamente obstrucción a porque el Vizcarra? obstruccionismo, ok, tenía nombre y apellido, pero Pablo Kuczynski para un sector de la oposición importante, Fujimorismo. Pero si nosotros vamos ahora con la figura de Martín Vizcarra, que viene un año de consensuar y recoge un poco el clamor popular de querer llevar el tema pues a una gobernabilidad y no desperdiciar estos 3 años que queda, bien, tienen o sea que sumarse al trabajo, y por eso hablaba hace un rato de un acuerdo de gobernabilidad sin impunidad, porque las investigaciones fiscales que hay sobre muchos líderes políticos tienen que seguir su curso y tiene que respetarse, ¿no?, esa autonomía de los órganos judiciales y del mismo Ministerio Claro, Público. pero ¿no? muchos en estos momentos, y tal vez por eso conviene también que no todos se vayan, porque muchos tienen inmunidad. Muchos tienen inmunidad y no van a ser investigados en estos precisos momentos y probablemente allí esté la impunidad. Eso es uno. Pero 2 también es que si todos se van, probablemente, y hay nuevas elecciones, como algunos quieren, no va a salir nadie, pues, porque la gente está tan indignada y todos están tan desprestigiados que ¿quién podría salir? Pero alguien va a terminar saliendo de alguna manera, ¿no? Hay 2 Y ahí el candidatos. temor es, no, estos aventureros, ¿no? Hay 12 candidatos, más que emplear digamos, algún adjetivo, lo que se podría ver acá es que hay 2 ex candidatos que, bueno, digamos como que están ahora asusando un poco el tema, ¿no? Han tenido manifestaciones públicas al respecto, ¿no? Recién ahora, ¿no? ¿Eso es aprovechamiento político? Es oportunismo, claro que sí. Y es coincido, válido sí. también. Es válido porque es un juego político, ocurre acá y hasta ocurre era en de Suiza. esperarse, ¿no? Incluso creo que demoraron. Ahora, en este tema del acuerdo de gobernabilidad que usted señala que debe darse, ¿tendría que ser explícito, implícito? Imaginamos que ya deben estar dadas incluso algunas conversaciones. Tiene que ser más explícito, ¿Así? no que implícito. ¿Cuál sería el foro? ¿El acuerdo nacional? Ya No necesariamente, creo que podría ser algo más informal, como sentarse y conversar muy bien y con cierta frecuencia los principales líderes políticos del país con el presidente Vizcarra, ¿no? Con difusión de ello incluso, para digamos, que
digamos, de de ciertos sensación de tranquilidad. acuerdos, por qué no generar una hoja de ruta, un nivel de compromisos entre Parlamento y Ejecutivo, ¿no? Mantener distancia con los órganos judiciales y el Ministerio Público de tal manera que no se vea como que se está politizando el tema de la Administración de Justicia. Esas son cosas que van a ayudar bastante. Y obviamente también que haya una hoja de ruta desde la Administración de Justicia. Está bien que ellos sean autónomos, Exacto. pero por ejemplo se les ha cuestionado mucho al Poder Judicial principalmente de que no ha actuado, ¿no? Con la celeridad del caso, ¿no? Tanto Poder Judicial como Ministerio Público se les ha dicho de que con estos temas de las investigaciones están un poco lentos y que han reaccionado más bien cuando por ahí ha caído más de una acción. Y esa hoja de ruta, me imagino, tiene que dar la sensación también de que no se está repartiendo pues el gobierno y que se está comprando de alguna manera padrinazgos que van a permitir En el caso ¿no? por llevar al ejemplo, gobierno. de la Administración de Justicia y específicamente el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que ellos tienen que hacer es dar a entender a la población que en determinado plazo vamos a tener más avances. Por más que guarden reserva del cómo, en determinado plazo vamos a tener ciertos resultados. Ahora, cuando usted habla de lentitud en ciertos procesos, vamos a ser claros en qué procesos, porque hay varios procesos, hay varios involucrados en el tema de corrupción y que involucran varios líderes políticos. Entonces, ¿usted se refiere a la lentitud en qué procesos exactamente? Específicamente Alejandro Toledo. Alejandro Toledo. Claro, se cuestionó mucho eso. Porque también Keiko Fujimori está en proceso, Alan También, García no está aquí, también. y en fin, todos. En realidad todos. Ok, pero hay uno que está en ciernes, y es que justamente ya pidió la Fiscalía, ha solicitado el impedimento de salida de PPK, ¿no es cierto? Y el juez ha dicho un ratito, pero todavía no deja de ser presidente. Sin embargo, mañana en la tarde probablemente, que ya deja de ser presidente, salga el impedimento de salida. Y se especulaba mucho que siendo un ciudadano de pie podía aprovechar ese lapso de tiempo entre que le dan la citación para llegar mejor dicho, al proceso de donde se ha ventilado su impedimento de salir del país, como para escapar. Mire, son especulaciones. Justamente en la mañana en un medio ese tema se tocó y la verdad que hay que ser un poco cautos con eso porque no es el hecho de que, claro, puede haber una ventana de tiempo, podría aprovecharla, pero creo que hay un ojo público bastante marcado hacia lo que está haciendo el presidente aún y futuro expresidente, porque si vemos nosotros, prácticamente todos sus movimientos están marcados por la ciudadanía a través de los medios están en Choquehuanca instalados literalmente, ¿no? Y los siguen en cada una de sus actividades. Pero no está en Choquehuanca. Bueno, ahorita está en Pachacama, no lo sé, pero la verdad que se ha estado moviendo el transcurso del día y en serio, ¿no? Pero los medios de comunicación están cubriendo todo, claro, digamos, todo el cuadrante donde se puede mover el presidente. Por lo histórico, ¿no? del hecho, ¿no? Ahora, señor Darío, hay muchos temas pendientes que tendría pues que tomar y retomar ya, incluso en las próximas semanas, el inminente presidente Vizcarra. Y uno de ellos es el de la Cumbre de las Américas que se celebra ahora en quincena de abril. Y hay un caso específico y me llamaba mucho la atención. Ayer tuvimos una conversación con un analista del ámbito internacional, nos decía, bueno, el tema Venezuela, ¿no? Chávez Maduro, toda esa situación del chavismo, es un tema pendiente del cual el presidente Kuczynski tuvo una postura muy fuerte, ¿no? Muy particular, muy personal, de rechazo a esta dictadura que se vivía en Venezuela. ¿Tendría que tomarse así, tendría que seguirse la continuidad de la política internacional como se tiene en el Perú? Porque ayer este analista nos decía, bueno, puede ser que vaya a virar, ¿no? Que de repente la postura cambie con Puede Vizcarra. cambiar. Claro, puede cambiar. El presidente es el titular, es quien dirige la política exterior peruana. Pero tomando en cuenta lo evidente que puede resultar pero esto hay un como detalle. dictadura. A ver, vamos por partes y también esto tomémoslo con bastante prudencia porque definitivamente deben haber, digamos, amigos venezolanos escuchando y hay que tener un poco Claro de que calma sí. porque también deben estar bastante preocupados, ¿no? De la situación que se está dando. Acá hay una política de Estado, ¿no? En torno al caso de Nicolás Maduro y de Venezuela. Es el Estado. El presidente Kuczynski en un primer momento marca la línea y se ha avanzado bastante. Ayer, por ejemplo, tuve oportunidad de conversar con medios argentinos y colombianos. Y, por ejemplo, la preocupación era Santos y Macri, cómo se ven en todo este tema, porque eran, digamos, con Kuczynski los tres que, el acuerdo del Lima y todo lo que conocemos. Entonces, ¿qué ocurre? Acá hay una política de Estado marcada. Considero que Martín Vizcarra no va a cambiar mucho esa política de Estado marcada.
Además, históricamente... Pero tal vez ya no haga, pues no, esos Claro. pronunciamientos tan, ¿no? No necesariamente. ¿Por qué? Porque es un tema también que tiene que conversarlo con otros presidentes. A eso Es es lo que un voy. bloque lo que se ha armado ahí, ¿no? Pero lo que voy es que históricamente el Perú, y eso creo que es lo que más llama la atención a nivel internacional, es que la política de la Cancillería peruana, la política de Torre Tagle, siempre ha sido de Estado, Cuerdas no de separadas, gobierno, ¿no? Con los- Tal vez por ahí no Y lo te- mismo, mira, qué bueno que tocas eso, Carla, porque nosotros lo experimentamos, ¿no? Cuando se dio, por ejemplo, lo de Lo del diferendo marítimo. el diferendo marítimo Exacto, y lo que cuerdas se ventiló, separadas claro, y todo, el del sí. Haya, nosotros tuvimos, ¿no? 3 gobiernos, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Ollanta Humala, ¿no? Y definitivamente se mantuvo el equipo, todo el mundo respetó, digamos, el tema y se dejó que durante los años que duró el proceso se llegue todo a buen puerto, ¿no? Entonces sí, efectivamente la política exterior peruana es considerada también una de las... A ver, Torre Tagle es, a nivel Latinoamérica, es una de las, digamos, las cancillerías más respetadas, ¿no? Y justamente se ha debido a eso, ¿no? A políticas estables. La estabilidad en las políticas de Estado es el triunfo, es la llave del progreso de un país. Ahora, uno de los temas también interesantes es el desafuero, el pedido del Congreso para desaforar a los congresistas involucrados en el tema de los audios y de los videos. Ahí está Kenji, está Bienvenido y está Bocángel. Bocángel, ¿no? ¿Esto cómo reconfigura la figura en el Congreso? Porque el hecho de que, claro, por un lado se le pida, se les desafuere, se les investigue, se les saca, pone en el Congreso a 3 accesitarios, pero obviamente que apoya a Keiko Fujimori, no a los, que no me gusta esto, pero decir ya, bueno, los que A la siguen a facción Kenji, Kenji. ¿no? A los Avengers, ya pues. Pero digamos, ¿esto cómo reconfigura las fuerzas en el Congreso de la República? Es decir, Fuerza Popular va a tratar de jalar a los disidentes. Se va a recomponer numéricamente. Ajá. O sea, esa recomposición es inevitable. El proceso que se va a dar es un proceso válido y legítimo. Las pruebas son más que evidentes, hay concurso de delitos. Más allá de errores políticos, acá hay delitos. Entonces, definitivamente, lo del desafuero es algo real. Si se da, obviamente, los reemplazos van a ser accesitarios que van a llegar a sumar nuevamente a Fuerza Popular. Va a recomponer las fuerzas. Pero, nuevamente, algo que conversamos hace un rato, es sumamente importante que ahora que se recomponga la fuerza oposición, se revitalice después de haber logrado un objetivo político, tenga, digamos, esa capacidad de poder trabajar una agenda con el Ejecutivo, con Martín Vizcarra a la cabeza y llevar el país adelante en estos 3 años prácticamente que hay por delante. Con esta renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿quién gana más? La ¿Quién verdad, ha ganado el fujimorismo, pero ha ganado... De la facción de Keiko, de Keiko, Fujimori. claro, hay que aclararlo, qué bueno, de verdad, Jennifer. Hay que aclararlo, de la facción de Keiko, pero eso sí, el costo es algo que es bien alto. Ha quedado seriamente dañada, Correcto, dolida, correcto. porque imagino la percepción de la población es, esto es tal cual lo que se hacía en el montesinismo con su padre, y entonces es como que ambos comparten esas Imaginemos que mañas. esto ha sido un combate naval. Ajá. Ya se han agarrado los barcos y están todos destrozados. Claro, ya se hundieron 2 o 3 barcos que eran de la Ellos otra no van, flota. no van a volver a tener mayoría. Pero lo único que queda acá es reparar los barcos para seguir la O sea, travesía. parchar. Literalmente, y eso es un tema de imagen y de confianza. Si se ve que no están siendo propositivos, si se ve por la población de que siguen vuelven en al tema obstrucción. en un tema ya obstructivo, definitivamente la población lo va a castigar el 28 Ahora, en 2021. Señor Tello, hay un tema muy importante que es la conformación de este nuevo gabinete que tiene que acompañar pues a Martín Vizcarra. Se hablaba mucho de que lamentablemente Pedro Pablo Kuczynski no tuvo el ojo, el tino o la muñeca de escoger muy bien a quienes conformaban sus gabinetes. Se habló incluso de gabinetes, y el último era el gabinete de la reconciliación, ¿verdad, Carla? Y que era demasiado aporte técnico, y lo que se necesitaba más era un tenor más político, porque en definitiva iban a tener que sentarse en la mesa varias veces con el fujimorismo, que lo que se necesita es manejo político, más no tanto tecnócratas. ¿Cuál es la visión que se tiene que ver ahora en este primer gabinete de Vizcarra? Tiene que tener cuadros políticos con conocimiento técnico. En definitiva. Ahora, si son técnicos y políticos, genial, pero no ¿Los puede hay? haber ausencia de política. O sea, quien esté ahí a cargo de un ministerio no puede estar ausente de esa facilidad o esa virtud política. ¿Por qué?
porque definitivamente el ministro hace política. Los viceministros, los que conocemos temas de gestión pública, Son los técnicos. sabemos de que ellos saben la parte técnica y es más, desarrollan las funciones del Congreso. Pero ¿no? Vizcarra está Perdón, solo. del ministerio. No tiene partido, viene de la Siberia, casi, ¿no? ¿Quiénes son sus operadores políticos? ¿Cómo? Y una bancada que queda disminuida también, ¿no? Para empezar. Mire, Vizcarra ha sido gobernador, bueno, presidente regional. Es una persona que conoce la política, es desde joven, está involucrado en política. Definitivamente va a saber hacer las cosas, porque lo que viene ahora es una componenda política y se va a mover, creo, con mayor facilidad que Kuczynski en ese tipo de... Apoyo al menos de los gobernadores regionales va a No, tener. y aparte de sí, eso, no solamente es eso, sino también de las fuerzas políticas. El escenario cambia. Lo que hablaba hace un rato del tema del fujimorismo, van a tener que ser propositivos. Es más, darle facilidades y si compone con determinadas fuerzas políticas, o sea, cuadros que hayan podido hacer gestiones gubernamentales anteriores, pues no lo hará. Y eso también va por el sentido de un cambio incluso de manifiesto que han hecho los mismos fujimoristas, ¿no? Antes escuchábamos a Daniel Salaverry criticar pues a él como ministro de Transportes y Comunicaciones y decían que no tenía pues la capacidad para ser ministro, ni mucho menos Lo vicepresidente, sacaron, ¿no? y ahora está pues abogando Es que por lógico, su llegada a pues, la presidencia. Entonces es como que un Es que reacomodo, ¿no? la salida de Kuczynski ha costado políticamente. Y les imagino cuánto Ha habrá costado en el costado sentido de políticamente. desdecirse. La del estribo, Kenji. Si Kenji es acusado penalmente, probablemente sea inhabilitado. Claro. Es decir, su futuro político fue. Cambio 21. La verdad que eso de la compra del kit duró unas cuantas horas, ¿no? Ha sido, creo, un golpe bastante fuerte, ¿no? En política no hay muertos, pero sí yo creo que por un buen tiempo Hay va a algunos que sufrir las quedan consecuencias más de todo golpeados esto, que ¿no? otros. Él se va a la Sí, Siberia sí. ahora. Sí, es probable y es probable también que el proyecto político que él tiene también, ¿no? Porque en la normatividad, por ejemplo, a ver, si es que ellos terminan más adelante teniendo responsabilidades penales, la actual normatividad vigente impide que las personas que son sentenciadas, aunque cumplan la condena por delitos de corrupción, Intenten postulen. hacer actividad O sea, hay política. una suerte, y ojo, ese tema lo podemos hablar largo. Es una de las cosas que han ocurrido con la última reforma electoral que pueden devenir en inconstitucionales. Son inconstitucionales. Porque en nuestra Constitución lo que se habla es de que si uno cumple su sentencia ya está resocializado. Habilitado para poder y eso también lo postular. dice la Convención de Derechos Humanos. Entonces, Latinoamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, hacen mucho daño, ¿no? Se ha legislado, digamos, acá una norma que podría venir inconstitucional, pero que ahora, en este contexto, podría servir como para... Señor de Yusa, tocó un tema muy importante, seguramente va a ser materia de otra conversación, que es la madre del cordero, que yo Eso creo, va, ya porque que- es el tema de la ley de reforma electoral, que es donde Sí. empieza todo este gran problema, y una, ¿no? una pequeña conclusión, por favor, sé que estamos con el tiempo. Miremos más las elecciones regionales y municipales. Son Ya nos pequeñas, hemos se vienen en traído noviembre. bastante y son ahorita... Muy están bien. a la esquina. Agradecemos Gracias. pues, a José Tello, analista político, que nos ha acompañado a desglosar un poco todas estas ideas que se nos vienen a la cabeza a tan poco, pues, ¿no?, de este inicio de debate, para ver si es que en efecto se acepta esta solicitud de renuncia del presidente de la República sin mucho aspaviento ya, sin maltratar más, ¿no?, incluso la magistratura presidencial, ¿no?, lo que hemos vivido en estas últimas horas.